Bertrand Russell, 1872 a 1970, fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Su pensamiento abarca desde la lógica y las matemáticas hasta la ética y la política, siempre con un estilo claro y accesible que le hizo muy popular. Su contribución más fundamental fue en el campo de la lógica y la filosofía analítica. Junto a Alfred North Whitehead, escribió Principia Mathematica, una obra monumental que intentó demostrar que las matemáticas se pueden reducir a principios lógicos fundamentales. Este trabajo sentó las bases para gran parte de la filosofía del siglo XX, que se centró en analizar los problemas a través de la lógica y el lenguaje para lograr mayor claridad y precisión. En teoría del conocimiento, Russell fue un realista. Creía que el mundo existe independientemente de nuestra mente. Investigó cómo conocemos la realidad a través de la experiencia, empirismo, pero también reconoció el poder de la razón y la lógica. Propuso conceptos como conocimiento por familiaridad, conocer algo directamente, como una sensación, y conocimiento por descripción, conocer algo a través de una descripción, como la primera presidenta de un país. Más allá de la técnica, Russell fue un filósofo humanista y comprometido. Defendió ferozmente la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento frente al dogmatismo religioso y las ideologías cerradas. Escribió sobre la felicidad, el amor y la ética, argumentando que una vida buena se basa en el conocimiento, la compasión y la búsqueda de objetivos nobles. Bertrand Russell fue un pensador completo. Combinó el rigor del lógico matemático con la pasión del humanista. Su legado perdura no solo en sus revolucionarias ideas sobre la lógica, sino también en su defensa eterna de la razón, la libertad y la compasión como pilares para una vida y un mundo mejores. Bertrand Russell y su visión sobre la religión. Bertrand Russell fue un crítico abierto y racional de la religión organizada y las creencias religiosas durante toda su vida. Su postura se puede resumir en su famoso ensayo ¿Por qué no soy cristiano?, donde expone sus argumentos principales. La rechazaba por falta de evidencia. Russell aplicaba el mismo rigor lógico y científico a la religión que a la filosofía. Argumentaba que no había pruebas suficientes para creer en la existencia de Dios, un alma inmortal o cualquier verdad sobrenatural. Para él, la fe era una creencia sin base empírica y, por lo tanto, irracional. Criticaba los argumentos tradicionales. Desmontaba sistemáticamente los argumentos clásicos sobre Dios. Por ejemplo, sobre el argumento de la primera causa, que todo debe tener una causa, por tanto Dios existe, Russell preguntaba, ¿y entonces quién creó a Dios? Si Dios no necesita una causa, el universo tampoco la necesitaría, haciendo el argumento circular. La veía como un freno al progreso. Consideraba que la religión, al basarse en dogmas inamovibles, se oponía al avance del conocimiento científico y al pensamiento libre. Instruía a las personas a aceptar ideas sin cuestionarlas, lo que para Russell era el enemigo de la verdadera educación y el progreso humano. Señalaba sus efectos dañinos. Aunque reconocía que la religión podía dar consuelo individual, creía que en general había causado más daño que bien en la historia. Señalaba las guerras religiosas, la persecución de científicos y librepensadores, y la represión de la sexualidad natural como ejemplos de su influencia negativa. Su alternativa, una ética basada en la razón y la compasión. Russell no proponía un vacío moral. Al contrario, argumentaba que podemos y debemos construir una moralidad secular basada en la razón, la empatía y el deseo de felicidad y bienestar para la humanidad. Para él, el amor y la compasión no necesitaban de un mandato divino, eran valores humanos naturales y suficientes. En esencia, Russell veía la religión como un producto natural del miedo y la ignorancia humana, que la ciencia y la razón debían superar para lograr una sociedad más libre, justa e ilustrada. Sobre la ética y la moral. Si la moral no viene de Dios ni es una propiedad objetiva, ¿sobre qué se sustenta? Russell argumentaba que la ética nace de nuestros deseos y sentimientos fundamentales. Lo que consideramos bueno es, en última instancia, aquello que deseamos o que nos produce aprobación. El deseo es el motor, y la razón es el mapa. La famosa falacia naturalista, invalidar el paso de un es a un debe, era un principio clave para él.
No podemos derivar un debes hacer X directamente de un X es un hecho natural. Sin embargo, la razón juega un papel crucial una vez que establecemos nuestros deseos básicos. Si deseamos la felicidad, un hecho psicológico, la razón puede indicarnos los medios más eficaces para alcanzarla y maximizarla a escala social. La ética, por tanto, es racional en sus medios, aunque se base en fines subjetivos. La piedra angular, la compasión iluminada por la razón. El deseo fundamental sobre el que Russell construye su moralidad es la compasión o la simpatía. Reconoció que los humanos tenemos una capacidad natural para ponernos en el lugar del otro y sentirnos concernidos por su sufrimiento y su bienestar. Este impulso no egoísta es el germen de toda moralidad. La razón no crea este sentimiento, pero lo amplifica y lo guía. La razón nos permite universalizar la compasión, entender que el sufrimiento de un extraño en un país lejano es tan real e indeseable como el de un ser querido, incluso si no lo sentimos con la misma intensidad. Calcular las consecuencias, evaluar qué acciones o sistemas sociales producen la mayor cantidad de bienestar y la menor cantidad de dolor para el mayor número de personas. Esto lo acerca al utilitarismo de filósofos como John Stuart Mill, aunque con sus matices. Desmantelar prejuicios, la razón crítica nos ayuda a identificar las creencias irracionales, nacionalismos exacerbados, racismos, dogmas religiosos, que limitan nuestro círculo de compasión y nos llevan a dañar a otros. Una moral para la libertad y el florecimiento humano. El ideal último de Russell era una sociedad de individuos libres, creativos y no sometidos al miedo. Veía la moralidad tradicional, a menudo represiva y obsesionada con el pecado, como un obstáculo para este florecimiento. Su ética no era prohibitiva, no harás, sino promotora, debes favorecer aquello que permita la vida buena. Criticó ferozmente las moralidades basadas en la autoridad y el castigo, que consideraba propias de mentes esclavas. La verdadera moralidad, para el hombre noble que imaginaba, surgía de un respeto activo por la vida y la libertad de los demás, no del miedo a la condenación. El activismo como consecuencia lógica. La coherencia de Russell fue ejemplar, su filosofía moral no era un ejercicio académico abstracto. Su feroz oposición a la Primera Guerra Mundial, su campaña por el desarme nuclear y su protesta contra la guerra de Vietnam fueron la aplicación directa de sus principios. Si la compasión universal y la búsqueda del bienestar humano son la base de la moral, entonces oponerse a la guerra, la opresión y las armas de destrucción masiva es un imperativo ético. Pasó tiempo en la cárcel por sus ideas, demostrando que su compromiso con la razón y la paz iba más allá de las palabras. Legado y relevancia. La ética de Bertrand Russell ofrece una respuesta poderosa y elegante a quienes creen que sin Dios todo está permitido. Demuestra que una moralidad robusta, compasiva y exigente puede construirse sobre una base completamente secular. En un mundo aún plagado de fanatismos, nacionalismos agresivos y debates morales polarizados, la brújula de Russell, que apunta siempre hacia la razón crítica, la compasión universal y la defensa de la libertad individual, sigue siendo una guía invaluable. Nos recuerda que el propósito de la ética no es obedecer, sino elegir conscientemente construir un mundo donde el conocimiento y el cariño, y no el dogmatismo y el odio, sean las fuerzas que nos guíen. La filosofía de Bertrand Russell. Bertrand Russell y la filosofía, el anhelo de saber entre la ciencia y la duda. Para Bertrand Russell, la filosofía no era un conjunto de doctrinas sagradas ni un ejercicio puramente académico. Era algo mucho más profundo y humano, un anhelo por comprender el mundo, una actividad crítica que se sitúa en la incómoda y fascinante frontera entre la ciencia establecida y la ignorancia absoluta. Su visión de la filosofía es quizás una de sus contribuciones más perdurables y personales, marcada por un profundo amor por el saber y un igual y profundo escepticismo. La filosofía como un tierra de nadie. Russell definió la filosofía por lo que no es. No es una ciencia, porque carece de respuestas definitivas y comprobables para las preguntas que plantea. Pero tampoco es teología, porque no acepta dogmas ni se basa en la revelación. En su famosa obra Los problemas de la filosofía, Russell presenta una analogía reveladora: la filosofía es como un tierra de nadie entre la ciencia y la teología. Las ciencias, como la física o la biología,
tratan preguntas que ya pueden responderse con cierto grado de certeza. La teología trata de dogmas que se consideran incuestionables. La filosofía, en cambio, se ocupa de aquellas preguntas que son demasiado especulativas para ser respondidas por la ciencia, pero demasiado fundamentales para ser abandonadas a la fe. Preguntas como ¿existe el mundo externo independiente de mi mente? ¿Qué es la materia? ¿O hay una diferencia real entre el bien y el mal? Son, para Russell, el dominio propio de la filosofía. Son preguntas que la ciencia da por sentadas en su práctica diaria, pero que un escrutinio riguroso muestra que son profundamente problemáticas. El valor de la filosofía, liberar la mente de lo familiar. Si la filosofía no proporciona respuestas definitivas, ¿para qué sirve? Este es el núcleo de la visión de Russell. El valor supremo de la filosofía no reside en sus respuestas, sino en las propias preguntas. Para Russell, el principal obstáculo para el conocimiento no es la ignorancia, sino el prejuicio y el sentido común no crítico. Nos rodeamos de creencias heredadas, de supuestos que nunca cuestionamos. La filosofía, mediante su método de escrutinio lógico y escepticismo metódico, nos obliga a examinar estas creencias fundamentales. El valor de la filosofía está, según sus propias palabras, en la grandeza de los objetos que contempla, y la liberación de los intereses estrechos y personales que resultan de su contemplación. Estudiar filosofía amplía nuestro concepto de lo posible, enriquece nuestra imaginación intelectual y destruye el dogmatismo arrogante que cierra la mente al debate. En esencia, la filosofía nos libera. Nos enseña a dudar de lo obvio y a pensar por nosotros mismos. Aunque no logre decirnos con certeza cuál es la verdad última, nos muestra la multitud de posibilidades que existen más allá de nuestras opiniones cotidianas, y así nos hace mentalmente libres y ciudadanos de un universo más vasto. El método, el análisis lógico como herramienta central. Russell no era un filósofo especulativo al estilo de los idealistas alemanes. Junto con su colega Alfred North Whitehead, revolucionó la filosofía al dotarla de una herramienta poderosa, la lógica formal y el análisis lógico. Él creía que muchos problemas filosóficos tradicionales eran, en el fondo, problemas de lenguaje y lógica. Confundimos la estructura de nuestra gramática con la estructura de la realidad. Por ejemplo, la creencia en la existencia de entidades abstractas como el bien o la unicidad podía deberse a que tratamos estos conceptos gramaticalmente como si fueran nombres de objetos. La tarea del filósofo, entonces, es analizar y aclarar las proposiciones para entender su forma lógica real. Este método de análisis se convirtió en la piedra angular de la filosofía analítica, la corriente dominante en el mundo anglosajón durante el siglo XX, de la que Russell es considerado uno de los padres fundadores. Su objetivo era ambicioso, mostrar cómo el conocimiento complejo podía construirse a partir de experiencias simples y fundamentales, lo que él llamó conocimiento por familiaridad, aplicando las reglas de la lógica. Este proyecto, aunque nunca se completó de manera definitiva, transformó la manera de hacer filosofía, acercándose más a la precisión de la ciencia y alejándose de la mera especulación. Una visión humanista y escéptica. La visión de Russell sobre la filosofía es profundamente humanista. La presenta como una disciplina que nos hace más humildes, al mostrarnos los límites de nuestro conocimiento, y a la vez más libres, al liberarnos de la tiranía de lo no cuestionado. Es también una visión escéptica, pero no nihilista. Russell duda de que podamos alcanzar certezas absolutas, pero cree fervientemente en el progreso gradual del entendimiento humano a través de la razón, la evidencia y el debate abierto. La filosofía, para él, es la expresión más pura de esa búsqueda racional, un viaje perpetuo cuyo valor está en el propio acto de buscar, cuestionar y maravillarse. En un mundo lleno de certezas fanáticas, el legado de Russell nos invita a abrazar la duda, a valorar las preguntas y a encontrar la libertad en la incesante búsqueda de la comprensión. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo vídeo.